Miseria. Mirá, interesante. Gracias, Marcelo. Gracias, Buen Gato. programa, ¿eh? Los saludo a ustedes formalmente ahora. Bienvenidos, programa número 16 de Desafío 2018. Ya estamos aquí en la cuarta temporada en C5N. El gobierno está pasando, sin duda, su peor momento. La combinación de los tarifazos, la inflación que sigue alta y, como le decía el Gato, las turbulencias que genera el dólar, la inquietud que genera el dólar, hace que la imagen del gobierno ha caído mucho. Vamos a tener en el programa hoy a dos encuestadores, dos analistas, para referirnos a ese tema. Ahora, tal vez lo más importante de las encuestas no es la caída en la imagen o en la opinión favorable del gobierno, sino que por primera vez, desde que asumió Macri, las expectativas de la población sobre el futuro, cómo creen que van a estar de aquí a un año, son más las negativas que las positivas. Y tal vez eso sea más relevante políticamente que la caída de la imagen del gobierno, que la fotografía actual. El hecho de que la gente sea pesimista, más pesimista que optimista hacia adelante. Es claro que muchos de los que, por la caída en la imagen del gobierno y por la caída en las expectativas, muchos de los que estaban ilusionados con este gobierno ahora están desencantados. Y precisamente esas dos palabras, ilusión y desencanto, inspiraron un título de un muy buen libro de historia, publicado por primera vez en 1998, con el título El ciclo de la ilusión y el desencanto. El libro acaba de reeditarse ahora con actualización. El libro es este, que acaba de salir, escrito por Pablo Gerchunov y el vicepresidente del Banco Central, Lucas Liach. Vamos a estar entrevistando a Pablo Gerchunov. Con él vamos a hablar de historia, por qué Argentina está en sui generis, en su volatilidad, por qué esa relación tan enfermiza que tiene la Argentina, los argentinos con el dólar, y por supuesto vamos a estar hablando de historia y de actualidad con Pablo Gerchunov. Y hablando del dólar, hay una especie de duelo entre nuestros dos columnistas, entre José Nathanson y Emanuel Álvarez Agis. ¿Y por qué? Porque cada uno por su cuenta propuso para el temario del programa de hoy hablar del dólar. Pero con una mirada que en algún punto se cruzan y por eso lo planteamos como un duelo. ¿En qué medida esta relación enfermiza que tiene la economía argentina con el dólar es un hecho cultural o es un hecho económico? Vamos a escuchar las explicaciones de cada uno de ellos. Y hacia el final, como le dije al Gato, no se pierdan un extraordinario informe y estremecedor sobre cómo impacta el tarifazo en las villas miserias. Estuvo Claudio Martínez hoy en La Matera, en Quilmes, una villa inundada y donde están padeciendo el tarifazo, donde ahí pega particularmente a partir de la no existencia de la garrafa social a precio oficial. Pero antes de eso, el viernes nos sorprendimos porque la decisión se esperaba para esta semana, no para la pasada, con la detención nuevamente de Cristóbal López y Fabián de Sousa, los dueños del grupo Indalo y dueños de este canal. Están detenidos, están procesados por administración fraudulenta. En su momento, cuando fueron procesados, yo dije en este canal que no me parecía bien que empresarios retuvieran, ese es el motivo del procesamiento, el impuesto que cobraban por la venta de combustibles. ¿Qué es lo que ellos alegan? Ellos alegan que no evadieron impuestos, que aprovecharon, accedieron a planes de facilidades de pago, a refinanciaciones que la AFIP dispone para muchas empresas, que lo tuvieron que hacer, dicen Cristóbal López y Fabián de Sousa, porque la política petrolera y de tarifas del gobierno anterior los había ahogado, que esa era la alternativa para no llevar la empresa o a la quiebra o hacer un ajuste muy feroz y despedir personal. Eso es lo que ellos alegan. Será la justicia
la que termine dilucidando si la AFIP, en su carácter de querellante, o ellos tienen razón. Pero también dije en su momento, y quiero reiterarlo, que no está bien que se meta preso a gente que no tiene sentencia, no tiene condena ni en primera instancia, no tiene condena obviamente firme, a gente que no constituye ningún peligro de violencia, no es gente que esté procesada o sospechada ni de asesinar, ni de secuestrar, ni de cometer delitos violentos, ni contra las personas, ni contra la sociedad. No está bien que se meta preso a gente que estaba a derecho, que no representa ningún riesgo de fuga, siempre se presentaron cuando la justicia los reclamó, y que no tienen posibilidad, en todo caso, la posibilidad de entorpecer el proceso judicial a través de su gente, lo puede hacer, lo podría hacer si quisiera desde la prisión. La libertad es un derecho humano muy básico, tal vez el más básico de todo, y para privar a una persona de ese derecho humano elemental, básico, tiene que haber motivos muy importantes, motivos excepcionales, motivos fundamentales. Y esto no lo digo yo, no lo digo solo yo, lo afirmó, sin ir más lejos, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano. Los invito a ver el título de un reportaje que le hizo el diario Clarín, donde Germán Garabano dice: meter preso a alguien antes de que esté la sentencia tiene que ser algo excepcional. Que se cumpla alguno de estos elementos que enumeré recién y que en el caso de Cristóbal López y Fabián de Sousa no se cumplen. Lo mismo que dice Germán Garabano, obviamente lo afirman los abogados de Fabián de Sousa y Cristóbal López, lo dicen los expertos en temas jurídicos del Centro de Estudios Legales y Sociales, pero también abogados que con el kirchnerismo, con el gobierno anterior, no tienen absolutamente nada que ver, como por ejemplo, y la lista es mucho más larga, Mariano Cunio Libarona, que calificó de disparate que la prisión preventiva para ellos dos. Y esto vale para Cristóbal López, para Fabián de Sousa, vale también para Julio De Vido, en su momento para Amado Boudou, para Luis Delía, y también vale para la diputada del PRO, Aída Ayala. Aída Ayala, actual diputada del PRO, fue intendenta de Resistencia durante varios años, tiene un pedido de desafuero y una orden de detención de un juez federal, una jueza federal del Chaco. Está acusada Aída Ayala de evasión impositiva, de asociación ilícita, de lavado de dinero. No está ni siquiera procesada y le piden la detención. Lo mismo que para Cristóbal López, Fabián de Sousa y De Vido, vale para Aída Ayala. ¿Cuál es la lógica de que por esos motivos se le pida la detención, sin que cumpla ninguno de esos requisitos que enumeré hace instantes? Por supuesto que soy consciente, todos sabemos, que mucha gente pide que los sospechados o que los condenados, en este caso que los procesados, o en algunos casos ni siquiera procesados, vayan presos. La gente demanda que gente vaya presa. Es obvio que hay mucha presión mediática para que fundamentalmente gente asociada con el gobierno anterior vaya presa, y se puede especular que la prisión de determinadas personas al gobierno le resulta funcional. Ahora, una justicia justa no debería fallar ni en función de lo que la gente quiere, ni en base a lo que marcan las encuestas, ni mucho menos teniendo en cuenta cuál es la conveniencia del gobierno. Uno quisiera que la justicia sea justa y falle en función de lo que dice
la causa de la culpabilidad o inocencia de una persona. Tan sencillo como eso. Nos metemos ahora enseguidita con el duelo de los dos columnistas de Desafío 2018 sobre cuánto de cultural y cuánto de económico tiene esta relación enfermiza que tiene la economía argentina con el dólar. Bueno, José Natanson. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Vengo a defender el aspecto cultural del dólar. Tenemos aquí el duelo. Fue así como se los presenté en la preparación del temario del día. José dijo, bueno, el dólar pegó un salto, generó cimbronazo y turbulencia la semana pasada. Quiero exponer las razones culturales de cuál es la relación enfermiza de los argentinos con el dólar. Efectivamente, vamos a empezar, si te parece, Marcelo, con una placa que muestra la caída de la imagen del gobierno según los diferentes sectores sociales, sirve como disparador de la columna, evolución de la aprobación del gobierno según sector socioeconómico. Esto es una encuesta que hizo la Universidad de San Andrés. Fíjate cómo cae, sobre todo en los sectores medios, que es la línea graficada con el color celeste-azul. Sí, efectivamente, el 64% de enero del 2018 a 46% en abril del 2018. Cae en muchos lugares sociales, pero cae sobre todo en los sectores medios. Una explicación que uno podría encontrar a esta caída tan abrupta de la imagen del gobierno en los últimos meses es que el gobierno está teniendo dificultades para garantizar una de las demandas históricas de la clase media argentina, que es un dólar barato y estable. Dólar barato y estable como una de las grandes demandas de la clase media argentina. ¿Por qué la clase media argentina tiene esta propensión a comprar dólares? Vos decías enfermiza, obsesionante, casi uno diría una fijación psicológica con la idea del dólar. Vamos a ver un gráfico también que me parece que ilustra un poco lo que yo quiero decir, que es la idea de que la clase media nunca dejó de comprar dólares. Mirá, esta es la evolución del tipo de cambio en Argentina, bueno, desde el 2003 hasta el 2016. Lo que me interesa ver es cómo desde el 2003 hasta el 2009, 2010, el tipo de cambio se mantuvo casi constante. Arrancó después de la salida de la convertibilidad y el primer estirón que pegó, por abajo de los 4 pesos, se mantuvo constante en todo este tiempo. Fue un periodo durante el cual hubo otras inversiones interesantes, podía comprar tasas, bonos, acciones, etcétera. Nunca se dejó de comprar dólares. La clase media siempre siguió comprando dólares, sobre todo el pequeño ahorrista. Pero el año pasado también, con Levax al 20 y pico %, también hubo compra de dólares. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué incluso en momentos en los cuales no conviene comprar dólares, la gente, sobre todo el pequeño ahorrista, sigue de todos modos, de todas maneras, como en este periodo, como el año pasado, comprando dólares? ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, va a venir Emanuel y va a decir seguramente que tenemos... No, adelante. No, pero quiero simplificar, digamos, para después exponer el segundo argumento. Va a decir, seguramente, dicen los economistas, y en esto estoy en minoría, está el profesor Gerchunov sentado hoy, estás vos y está Emanuel, que la historia argentina es una historia económica marcada por una enorme volatilidad desde, no sé, el Rodrigazo del 75, hasta ahora tuvimos la crisis del 75, en el 82 crisis de deuda, en el 89 la hiper, en el 2001 la convertibilidad. Cada más o menos 10 años hay una enorme crisis. El dólar es un refugio muy concreto, muy seguro, muy accesible, muy fácil de entender. La gente va y compra dólares. Es una explicación posible. Otra explicación que me parece, con perdón de los economistas, incluso más interesante, es pensar el dólar no solo como una moneda, sino como un vector cultural. El dólar como un vector cultural. Como un vector cultural. Vector en el sentido básico de la palabra vector, como algo que transporta. El dólar como un vector que transporta cosas que no tienen que ver solo con la economía, sino que tienen que ver con otras cuestiones que también hacen a la vida del ser humano. Sueños, expectativas, miedos, terrores. Una cosa interesante, memorias horizontales de injusticia. Esto dice Grimson, que es interesante. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. 2 personas de clase media tenían $30.000 en el banco antes del corralito. Uno lo sacó 2 días antes y el otro quedó atrapado en el corralito. 6 meses después, uno se compró un departamento de 2 ambientes en Caballito, en un momento que se había desplomado el valor de las propiedades, y el otro se lo especificaron más ser. Memorias horizontales de injusticia. Esto también es el dólar. En ese sentido, me parece que los condicionamientos culturales creo que hay que tenerlos en cuenta, porque modelan las expectativas, son determinantes de la acción política, son determinantes de la acción social. Vos sabés, cuento siempre una anécdota de los diferentes comportamientos que los argentinos tenemos, por ejemplo, en comparación con Brasil.
dio la casualidad, yo estaba de vacaciones en 1999, enero del 99, en Florianópolis. Trabajaba en ese momento en Página 12 y en el 99, en enero, si no me falla la memoria, se produce una fortísima devaluación. Fernando Enrique Cardoso como, no me acuerdo si como presidente como presidente. El real se devalúa en un 50%, por el dólar salta... Después de que lo reeligieron produjo un enorme devaluación. De 1 a 2 casi. Me llaman del diario, estaba en Florianópolis, escribí algo, cubrí, suspendí las vacaciones, dedicarle algunas horas a escribir. Y tenían frente a la cabaña que ocupábamos un supermercado, un pequeño supermercado. Me acerqué a preguntar a la cajera, bueno, ¿qué pasa con los precios? ¿No? Primero, no estaba enterada. De la devaluación. No estaba enterada de la devaluación. Hasta ahí uno, bueno, Florianópolis, no había llegado la noticia. Yo estuve varios días más después, no movieron un solo precio. Bueno, o sea, en ese supermercado no movieron... ¿Se imaginan lo que sería, lo que ocurriría en la Argentina si el dólar se duplicase? Bueno, tenemos experiencias. Efectivamente, bueno, es que va un poco a eso, Marcelo, la idea de que el dólar, la relación de una sociedad con una moneda no es una relación que tiene que ver solo con la racionalidad económica, con la lógica económica, sino que tiene que ver con otras cosas. Los economistas dicen, el dinero es fungible, es cierto, el dinero es fungible. Ahora los sociólogos, los antropólogos tienen recontraestudiado que el dinero también tiene marcas culturales. Un ejemplo muy sencillo, vos te encontrás mil pesos en la calle. ¿Qué haces? ¿Lo usás para pagar el gas que te acaba de aumentar por orden de Aranguren o te das un gustito? Te das un gustito porque lo encontraste. No son los mismos 1.000 pesos que hubieras ganado trabajando en un programa de televisión. Tienen otra marca moral, otra marca cultural. Vamos a ver una idea que me parece, una foto que me parece que ilustra algo de lo que estoy diciendo. 1995, febrero del 95. ¿Qué tendrán que ver, yo esto lo vi, qué tendrán que ver los Rolling Stones con la relación de los argentinos con el dólar? Bueno, creo que tiene que ver lo siguiente. Mirá, Carlos Menem recibe en febrero del 95 a los Rolling Stones en un asombroso traje amarillo crema. Los recibe en Olivos en un momento en el cual todavía brillaba la enorme legitimidad política y social de la convertibilidad, que había sido, ley que había sido sancionada en el 91. Disculpame, no puedo evitar recordar la moda durante la convertibilidad, durante el menemismo, de las corbatas amarillas. Sí, que impuso Menem, ¿no? Menem y su gente. Bueno, efectivamente, yo lo que quiero plantear con esto era un momento en el cual se suponía que clavando el peso con el dólar 1 a 1, que fue lo que hizo Menem y lo que le permitió una sobrevida política de casi 10 años al menemismo, Argentina estaba entrando al primer mundo. Yo creo que el dólar tiene algo que ver con esto, conecta con un mito muy arraigado en la sociedad argentina, que es la idea de que somos un país del primer mundo, injustamente anclado en el tercer mundo, y que un día vamos a salir. Un día vamos a salir del tercer mundo y vamos a, gracias a, qué sé yo, a un líder mágico como Menem, una ley mágica, pero atados al dólar, vamos a salir y vamos a entrar al primer mundo. La idea de que Argentina es un país desarrollado, fue en algún momento un país desarrollado, es una idea que está recontrapuesta en cuestión. Gerchunov la ha trabajado también por la historia política y la historia económica, pero hay algo de eso que sobrevive entre nosotros. Y me parece que el dólar y la relación obsesionante, la fijación, la relación tan cercana de la Argentina con el dólar, lleva a eso. Por eso me interesa plantear esta idea. Un dólar... Para los economistas son 20 pesos, pero un dólar no son solo 20 pesos. Esa fue la exposición en este duelo de columnistas de el abordaje de un politólogo sobre el dólar. Ahora enseguidita tenemos a un economista, Manuel Álvarez Agis, dando su versión sobre por qué tenemos esa relación tan enferma con el dólar, esa obsesión con el dólar. Gracias, José. Gracias, Marcelo. Y en este rincón, Emanuel Álvarez Agis. Gracias, Emanuel. Gracias a vos, Marcelo. Bueno, tu turno. Bueno, podría decir simplemente que todo lo que se dijo antes no es así, pero vamos a tratar de justificarlo. En realidad lo que vamos a intentar discutir cuando decimos si el dólar es una cuestión cultural o no, es si la cultura moldea al dólar, o al revés, si la economía del dólar nos moldea la cultura. En la primera placa vamos a tratar de hacer un poquito de coyuntura y ver cuán grave es la situación del dólar hoy, porque esto es lo que ha disparado esta discusión. Mira, ahí tenemos las últimas 5 corridas contra el dólar en Argentina. En la primera columna vemos cuánto vendió el Banco Central para afrontar esas corridas. Y me interesa la última columna donde vemos cuánto vendió por día.
fíjate que el último dato que se ve ahí son 172 millones de dólares que vendió, el máximo de las últimas corridas, y si uno mira los últimos 15 años, esta es la corrida más grande, medida en términos corrientes, de los últimos 15 Esto es años. por día, ¿no? Porque Esto es por día. La semana pasada fueron 4.000 millones, Exacto. más de 4.000 millones. Sí, esto es desde cuando empezó la corrida, fíjate que la corrida ya lleva 37 días, y en ese sentido, si uno mira para atrás un poco en la historia, yo creo que deberíamos dejar de hablar de corrida y empezar a hablar de maratón, porque claramente esto es una situación que está enfrentando el gobierno con una sequía en el campo, menos dólares, con una mala noticia en Estados Unidos, salida de capitales, entonces me parece que Acá estabas viendo... vos, ¿no? En la del 2014. En la de 2014 y en la de 2011 estaba yo, sí. Y fíjate que esa magnitud fue una corrida, por ejemplo, la del 2016, 106 días, que era la salida del gobierno. Y lo que estamos viendo, básicamente, lo que sorprendió a todo el mercado fue algo así como la impericia del Banco Central para enfrentar la corrida. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una corrida contra el dólar puede hacer básicamente tres cosas. Vender dólar futuro. El Banco Central no lo podía hacer porque es el mismo el que denunció esa herramienta, una herramienta que, por ejemplo, en estos días usó Brasil para enfrentar este mismo movimiento. Subir la tasa de interés, pero el Banco Central había hecho una conferencia el 28 de diciembre pasado donde dijo que no iba a subir la tasa de interés, o vender reservas, que es exactamente lo que hizo. En la otra placa, déjame que justifiquemos la cultura del dólar que tenemos los argentinos, porque la pregunta es si es racional salir corriendo a comprar dólares cuando parece que va a haber una devaluación. Fíjate, acá la tabla es muy larga, pero están las últimas corridas desde el año 1956, esa es la devaluación que hubo, y solo hay que mirar los números, digamos, en general. Fíjate, ¿qué pasó siempre? Inflación muy alta, seguida de devaluación, y caída de consumo. La última columna vos ves que todos los números son negativos, o sea, siempre que devaluás, sube la inflación, y siempre que devaluás, cae el consumo. Entonces no es que la gente tiene una especie de fetiche, de enfermedad, sino que justificadamente sabe que cuando hay una devaluación, el poder adquisitivo de los pesos va a caer. Entonces lo que hace es refugiarse en el dólar. En ese sentido me parece que la cuestión cultural en realidad está moldeada por esta característica argentina que hay que decir no es común a todos los países. Como vos recién decías, cuando Brasil devalúa, no es que se dispara enseguida la inflación y cae el consumo. Ahora, Emanuel, y tal vez nos pueda ayudar después también Gerchunov, a la famosa frase de Lorenzo Sigó, el que apuesta al dólar pierde, ¿termina siendo falsa, termina siendo verdadera? Porque en definitiva, en la memoria, eso es lo que opera. Si me refugio en el dólar a la larga, ¿gano o pierdo? Bueno, por eso digo que no es cultural y es económico. En Argentina, más o menos, si uno toma la última mitad del siglo, cada 10 años hay una crisis. La crisis o bien empieza o bien termina con una fuerte devaluación. Y cuando vos mirás qué pasó con una persona que apostó al peso después de la última crisis y que se quedó con ese peso después de la segunda crisis, siempre perdió. Entonces no es una cuestión cultural, es una cuestión económica. Ahora, sobre la cuestión cultural... ¿Qué moldea la cultura, efectivamente. Ahora, el comportamiento. Sí, el comportamiento de la cultura y obviamente la desesperación que nos agarra a todos cuando vemos que se viene una devaluación. Ahora, déjame mostrarte el último dato, que es bastante interesante en la tercer placa, porque acá parece que una devaluación es un momento donde todos los argentinos masivamente salimos a comprar dólares. Hay películas, ¿no?, sobre esto, todos vamos a los bancos, queremos comprar dólares, etcétera. ¿Cuántos argentinos compran dólares en nuestro país? Somos 44 millones de personas, acá están esas 44 millones, cada una es 1 millón, y nada más que 3 millones y medio de Sí, te iba a personas decir, capacidad de ahorro, compran hay 15%, dólares. 15% Es tiene el capacidad de ahorro. 8% de la población, y si vos querés, para comprar dólares tenés que ser mayor de edad, es el 11% de la población en capacidad de comprar dólares. O sea que es verdad que el almacenero se pone nervioso cuando hay una devaluación, pero también es muy probable que el almacenero no cierre el almacén ese día y vaya corriendo a comprar dólares. Por eso creo que es una cuestión económica, no cultural, que moldea esa cultura y que paradójicamente no nos tiene a todos golpeando la casa de cambio y queriendo comprar dólares, sino los pocos que tienen capacidad de ahorro. Gracias, Emanuel. Pablo, gracias por venir. Pablo está junto con Lucas Liach, el actual vicepresidente del Banco Central, lo mostrábamos antes, reeditando una versión actualizada de este libro, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Te propongo ir y venir de la actualidad a la historia, que es tu vocación,
como historiador y como economista, pero antes déjame usarte como árbitro. Viste aquí una especie de duelo, cuánto de cultural, cuánto de comportamiento y cuánto de estructural, de económico tiene esta relación con el dólar, esta obsesión con el dólar. Primero déjame ir un poquito más atrás de Lorenzo Sigó. Ajá. El que apuesta al dólar pierde. 1981, ¿no? 1981. Marzo de 1967. Krieger-Bacena. Adalbert Krieger-Bacena, esta es la última devaluación. Eso dijo. Agosto, creo, de 1948. Perón. El presidente Perón en el sindicato de ladrilleros de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dijo? ¿Quién vio un dólar alguna vez? Hasta ahí era el dólar, antes era la libra, quiero decir, ¿eh? Es decir, digo, es obvio que en un mundo hegemonizado financieramente por Estados Unidos, empezó en la segunda posguerra, la obsesión tenía que vincularse con la moneda patrón, digamos, pero en la crisis de 1890 de Juárez Selman, los que podían ahorrar, como decía Martín, ¿no? Manuel, perdón, como decía Manuel, huían a la libra o al oro, quiero decir. Entonces, me pregunto cuánto atrás hay que irse para ver la cuestión de fondo que hay detrás de las dos intervenciones, que es la enorme desconfianza de los argentinos respecto a su propia moneda como reserva de valor. Y probablemente venga de muy atrás. Por ejemplo, yo me acuerdo que Tulio Alperín Dongui describía a la Argentina como un país plebeyo en donde la plebe se resistía a ser derrotada. Ese es un hilo conflicto distributivo, digamos, ¿no? Ese es un hilo conductor que atraviesa para él toda la historia argentina todo el tiempo y le permitió a él después tratar de entender por qué la larga agonía de la Argentina peronista, como él la llamaba, nunca terminaba en su fallecimiento, ¿no? Entonces puede ser que haya una inestabilidad muy de fondo en la economía argentina que lleve a esa desconfianza respecto a tu moneda y simplemente a la adopción de otra moneda para ahorrar como tendencia. Pero la pregunta de fondo es, ¿tenemos alguna explicación para eso? ¿Tenemos? Y yo balbuceo una explicación. ¿Qué es? La vulnerabilidad externa, me animo. No, porque eso mismo, la vulnerabilidad externa, debería ser explicada de alguna manera. Entonces, con un amigo, con Martín Rapetti, escribimos hace un tiempito, hace como 2 años más o menos, un trabajo en donde tratábamos de definir lo siguiente: un tipo de cambio de equilibrio social, esto es, un dólar que, como se hacía referencia, un tipo de cambio que satisface las aspiraciones sociales de consumo, y un tipo de cambio de equilibrio externo. Y la idea que teníamos era que hay una brecha entre los dos tipos de cambio. O dicho de otro modo, hay un dólar más alto para el equilibrio externo, un dólar más bajo para que los alimentos no sean tan caros. No solamente los alimentos, los bienes importados también. Vos decís los alimentos con un espíritu sesentista, digamos. No dije setentista, sino sesentista. Pero hoy podrías decir los celulares o lo que fuere, digamos. O el viaje a Florianópolis tuyo de 1999, ¿no? Entonces, la pregunta es, si existe esa brecha, en verdad lo que está existiendo es una brecha entre justicia social y competitividad. Interesante. Esto es, el tipo de cambio que expresa, o el salario real, lo mismo. Vos sabés, los salarios, me ayudaste, los salarios en dólares que expresan muy estilizadamente, en un comentario muy estilizado, la justicia social, esos salarios en dólares son mucho más altos, si es que van a satisfacer las aspiraciones de consumo, que el tipo de cambio que equilibra al sector externo. Entonces, eso que da una situación de inestabilidad permanente, que a veces se aquieta, ciertamente,
y de pronto vuelve a presentarse bruscamente entre nosotros. Y yo creo que efectivamente que la historia argentina es una historia idiosincrática, es decir, porque cuando uno piensa este tema está diciendo algo muy curioso para los economistas, está diciendo Argentina tiene algo especial. Argentina tiene un rasgo distintivo. Después podríamos decir, ese rasgo distintivo lo tienen otros países. Pero quiere decir, no todos los países, ustedes mismos lo comentaban, no todos los países tienen ese rasgo, los brasileños no lo tienen, los chilenos no lo tienen. En verdad en América Latina no lo tiene casi nadie. Lo tiene solo la Argentina, probablemente Perú y no recuerdo en este momento si alguno más. Pero si hay un conflicto de fondo entre justicia social y competitividad, entonces la Argentina tiene un problema y lo que necesita para resolver la cuestión del dólar es algo parecido a un tratado de paz. ¿Entre la competitividad y la justicia social? Exactamente. ¿Y cuál es el problema? El problema es, yo le voy a pedir a los sectores populares, llamémoslo así, al pueblo argentino, porque no son los sectores populares. Vos hablabas de vos cuando te asombrabas del supermercado de Florianópolis, ¿no? Es un tratado de paz en donde ¿cómo se resuelve? ¿No? Y ahí me parece que el tema del gobierno actual importa también. Se resuelve con la derrota de uno de los sectores, en cuyo caso sería un tratado de paz, pero luego de que alguien impone su poder sobre el otro, se resuelve bajando violentamente las aspiraciones sociales. Bueno, eso fue exactamente lo que intentaron las dictaduras modernizantes. Y la falta de acuerdo... Entonces la pregunta es... ¿Cómo? La falta de acuerdo, sí. La falta de ese tratado de paz es un elemento clave que explica la crisis. Los ciclos... Es el conflicto. La ausencia de tratado de paz es el conflicto. A veces se manifiesta, a veces hay batallas, a veces queda latente, pero a mí me parece, yo exploro como posibilidad de explicación una cosa de este tipo, ¿no? Y entonces la pregunta es cómo resolvemos el tratado de paz, porque ¿podemos hacer un tratado de paz que no implique la derrota de los de abajo? ¿Podemos hacer un tratado de paz en donde no se imponga, digamos, de manera violenta el tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico, es decir, la competitividad sobre la justicia social? Y yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en la Argentina para salir de este proceso que viene de lejos, que yo creo que viene desde fines de los 60, al menos, yo creo que lo que hay que encontrar es qué le podemos dar a los argentinos para que acepten el tipo de cambio real de equilibrio, para que acepten el dólar competitivo. ¿Cómo los compensamos? ¿Cómo los atraemos al Tratado de Paz? ¿Y tenés algún esbozo de solución? Ideas. Estamos en un lunes feriado, es realmente un lujo tenerlo a Pablo aquí y en un día feriado nos podemos permitir tratar de profundizar sobre algo que es clave para usar el título del libro, ¿no? Para entender por qué la Argentina históricamente es tan volátil, por qué pasa de la euforia al desencanto o de la ilusión al desencanto, para usar el título. ¿Ideas? ¿Esbozos? Vamos a ponerle este nombre. Argentina vivió mucho tiempo, y un tiempo bastante feliz para mucha gente, fundándose en una coalición social mercadointernista con la economía cerrada y el dólar barato, ¿no? Eso se podía hacer, ¿por qué? Porque se sustituía importaciones, porque la industrialización permitía ahorrar dólares. Es decir, si vos producís internamente algo que antes comprabas afuera, ahorrás dólares, ¿no? Los 60. Estoy hablando desde los 30 hasta mediados de los 60. Desde mediados de los 60 o principios de los 70, es difícil precisar en este momento, es difícil precisar la fecha, quiero decir.
La industrialización sustitutiva se agotó como motor de crecimiento y entonces la Argentina, que tuvo aquella coalición social mercado-internista como fundamento de su paz interna, si querés, pasa a necesitar una coalición distinta, que es lo que nos es tan difícil construir. Yo la llamaría una coalición social mayoritaria proexportadora, en un país en donde los sectores exportadores son extraordinariamente minoritarios. ¿Y es posible eso? La respuesta honesta es, estoy casi seguro que sí, que es imposible. Que es imposible. La respuesta, digamos, optimista, más optimista, tratando de salirme de un tono melancólico, digamos, escéptico, es, ¿por qué no probar? Por ejemplo, si con el tipo de cambio que nos da competitividad, la Argentina va a ganar más. Entonces, ¿por qué no volvemos al artículo 14 bis de la Constitución y extendemos la idea de participación de los trabajadores en las ganancias empresarias? Pero como institución, no como... ¿Puedo nombrar alguna empresa en particular? Sí, claro. No como Toyota, que dice, uno dice experimento de cooperación interna. Estoy hablando de un experimento de cooperación social. Estado. Y para tener esa cooperación entre actores distintos y conflictivos, Ahora, Pablo, necesitamos efectivamente de un Estado que lo tenga en mente. Ahora, Pablo, es inimaginable eso, no solo en el gobierno de Macri, sino recuerdo que una idea más o menos como esa fue planteada en el Congreso por un diputado del oficialismo durante el kirchnerismo y desde la Casa Rosada con Cristina le dijeron que no. Bueno, yo creo que le di... a ver... Sí, participación de las ganancias. Héctor Recalde lo planteó en un proyecto, lo hicieron callar. No, yo no quiero hablar del detalle... A ver, yo quiero que me entiendas, que cuando yo digo eso, estoy tratando de transmitir una especie de combinación de ideas. Es simplemente un ejemplo para decir cómo coopero con el otro. ¿Cómo conciliar las dos cosas? ¿Cómo concilio? ¿Cómo avanzo hacia el Tratado de Paz? Y yo creo que efectivamente es muy difícil, porque las miradas son muy miopes. Las miradas de los gobiernos, que obviamente tratan de salvar su día a día, pero también la mirada de los empresarios, la mirada de los sindicalistas, y no le vamos a pedir nada a los sectores más marginales de la sociedad, porque ellos no tienen por qué participar de un debate sobre el Tratado de Paz. Ellos tienen que ser los principales beneficiarios de eso, ¿no? Ustedes vieron, están viendo, van a enfocar el libro que acaba de salir, ahí está en pantalla. Esta es la versión original, ¿no? El primer libro, la del 98. Otra editorial, pero el mismo título, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Y en el prólogo de la nueva, vos y Lucas Liach dicen, desde este libro hasta este libro, la Argentina pasó por el entusiasmo, en realidad con la desilusión de la convertibilidad, ¿no? En 1998. Ahí termina esto, la ilusión de Argentina creciendo a tasas chinas, la desilusión del estancamiento del último periodo de Cristina. Y decís, al momento, casi textual me acuerdo, al momento de escribir este libro, diciembre de 2017, lo estaban entregando, buena parte de la sociedad y en el extranjero se ve a la Argentina con... alguna ilusión. Con alguna ilusión. ¿Escribirías lo mismo en abril de 2018? ¿Escribiría si la gente está viviendo esto con alguna ilusión? ¿O con tanta ilusión, con menos ilusión? A ver, ahí mostraron unos gráficos bastante contundentes. La ilusión es menor, claramente, pero además siempre que se gobierna y se atraviesan momentos complejos y difíciles, la ilusión se desgasta. Lo que yo no me atrevería es a decir que estamos al borde de un desencanto. Que me parece más importante que preguntarse acerca de la intensidad con que yo hablaría hoy de la ilusión. Yo creo que no estamos al borde de un desencanto. Creo que estamos un poco demasiado influidos por una crisis un poco coyuntural, digamos, ¿no? Es decir, que me pregunto cómo veríamos esto que estamos viviendo hoy dentro de un año.
Y se me ocurre que a pesar de que algunas de las dificultades que estamos viviendo son dificultades serias en el sentido de que hay novedades importantes que hacen que la cosa se haya complicado, por ejemplo, la idea del aumento de la tasa de interés en Estados Unidos. Dificultades de financiamiento. Que de paso nos llevaría entonces a un tipo de cambio de competitividad un poco más alto, porque tendríamos que pagar una deuda más cara, ¿no? Y hace, por lo tanto, el Tratado de Paz más difícil. Yo diría, escribiría del mismo modo, porque la intensidad de la ilusión es muy difícil de medir, y si tuviera que decir algo sobre el desencanto, diría, es demasiado... A ver, dicho, lo voy a decir fácil. Todos los gobiernos terminan desilusionando y esa es una de las grandes alegrías de la democracia, si es que después hay una sustitución. El gobierno de Macri va a terminar desilusionando. El tema es cuándo, hoy, mañana, pasado, el año que viene. Yo tengo la impresión de que falta todavía. Otro de los ejes que cruza toda la historia de este ciclo de ilusión y el desencanto es la deuda. Y ustedes dicen que el endeudamiento fue uno de los atajos que Argentina o los gobiernos usaron a lo largo de la historia. ¿Este también? Claro, sí. A ver, de nuevo, hay que satisfacer o con exportaciones o con deuda las aspiraciones sociales de consumo más los requerimientos de inversión para tener pleno empleo. Una ecuación. Esto es una ecuación. Dije, con exportaciones o con deuda. Lo que me lleva a mí a decir que el problema principal que tiene la Argentina es que no terminó de resolver su larga anemia exportadora. Y por eso tenemos deuda. Porque es natural que un gobierno que aspira a tener votos, si no lo puede resolver por la vía de la dinámica exportadora, lo resuelva por la vía de la deuda. Quiero decir, el gobierno de Cristina también lo iba resolviendo por el camino de la deuda de un modo particular. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba caída de las reservas. Porque endeudarse y reducir reservas es lo mismo. Y además no estoy criticando a nadie, digo, así se comportan los gobiernos. Entonces, si el Tratado de Paz le va a dar una dinámica exportadora a la Argentina, entonces el Tratado de Paz resuelve la cuestión de la deuda como consecuencia. Una de coyuntura. Sos un defensor a ultranza del gradualismo, ¿sí? Si eso es así, ¿considerás que, tema de suma actualidad, la política tarifaria del gobierno encuadra dentro de ese abordaje gradualista de hacer política económica? Déjame decirte algo sobre que soy un defensor a ultranza del gradualismo. Yo soy un defensor a ultranza del gradualismo fiscal. Pero si de pronto hoy surgiera la idea de coordinar en una especie de acuerdo político ampliado, una política de estabilización que lleve adentro la solución al problema que estuvimos discutiendo, yo diría, eso no es gradual, eso no debería hacerse de forma gradual. Me corrijo entonces, como defensor a ultranza del gradualismo fiscal, ¿qué digo de las tarifas? Que la política tarifaria encaja en esa visión? Yo creo que la política tarifaria es una de las demostraciones más claras de la falta de coordinación dentro del gobierno de Mauricio Macri en términos económicos. ¿Por qué? De la falta de una conducta. Te digo por lo siguiente. Déjamelo decir de este modo. La suma de todas las políticas correctas sectoriales no es necesariamente una política correcta. Entonces, llega el ministro Aranguren y dice, la política correcta... Además, estoy en desacuerdo con esas palabras que le voy a adjudicar a Aranguren. Lo correcto, bien entre comillas, en la política energética es subir los precios de la energía. ¿Con qué política energética? No lo sé, pero vamos a aceptarle que es verdad. Vamos a aceptarle por un minuto que es verdad. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Qué efecto? Recién hablamos de la relación de los salarios en dólares, de justicia social y competitividad. Déjame escurrirme en la reunión en de Aranguren cuenta lo que cuenta, dice lo que dice, y le pregunto yo a Aranguren, pero ministro,
¿Usted se da cuenta que le está poniendo una cuña a la relación entre el salario y el dólar, haciendo que los salarios reales bajen y la competitividad también baje, alejando por lo tanto la probabilidad de bajando la probabilidad del Tratado de Paz? Los salarios bajan por el impacto de las tarifas en la factura y la competitividad baja por lo mismo. Exactamente, porque aumenta los costos para las empresas y las vuelve menos competitivas y baja los salarios reales. Puede ocurrir que uno de los dos sea solo el que pierda, o bajan todos los salarios reales y no se afecta la competitividad, pero eso no es muy argentino. Probablemente los dos terminen perdiendo. Entonces la pregunta al coordinador es: ¿ustedes pensaron este punto? No lo pensaron, y no porque no sean gente inteligente, sino porque no está el timonel. No está aquel que conduce la política. Quizá que tenga una visión general. Aquel que tiene una visión general, aquel que sabe que si se toma una medida en Corrientes y Esmeralda, repercute en Álvarez Thomas y... ¿Dónde estamos? Visión macro, una visión macro. Efectivamente, falta una visión de conjunto, lo que falta es una visión. Olvidemos la palabra macro, falta una visión. ¿No ves que el gobierno tenga una visión estratégica? Todo el tiempo estoy diciendo cuál es su visión. ¿Qué quiere Macri? ¿Qué quiere Macri, me pregunto? ¿Qué quiere? ¿Qué país quiere? ¿Qué tipo de país quiere? Está claro... Cada tanto él nos transmite que no quiere uno como Menem. Está claro que quiere una economía más abierta que la de Frondizi. Está claro que este gobierno no tiene nada que ver con las dictaduras. Es un gobierno democrático y por lo tanto está sujeto a las restricciones de la democracia. Pero por alguna razón que a mí me cuesta entender, no me explican la visión. Pero no es que no me la explican a mí, no se la explican a la sociedad. Entonces, cuando se desgasta y cae, es donde la sociedad le puede cobrar esa falta de visión. Pablo, gracias por venir. Gracias a vos. Fue un lujo, tuvimos a Pablo Gerchunov. Ahora vamos a un breve corte y después con dos encuestadores y analistas políticos para que nos cuenten por qué y cómo el gobierno está pasando, al menos según lo que dicen las encuestas, por su peor momento.